Bueno, está Héctor Daer, gracias por venir. ¿Es una expresión de deseos esta cuestión del pacto antidespido que firmaron ayer? No, no es una expresión de deseos. Es la decisión política de los empresarios, de la CGT y del gobierno, de que no sucedan despidos de acá hasta el mes de marzo. Por supuesto que esto no es una ley, ¿no? Pues no es una ley que la haya tratado el Congreso, pero sí es un acuerdo con las más altas autoridades de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasa si hay despidos? Si hay Hoy Pablo Moyano dijo que no había firmado porque no le cree a Macri, no le cree a Triaca, que son todos mentirosos, y que si hay un despido, que va a ir a la casa de Triaca a reclamarle por los despidos. Al ministro de Trabajo, bueno, ¿no? Pablo no participó de la reunión, no sé si tuvo alcance el acta o no. Nosotros tenemos instrumentos. Esto tranquilamente podemos ir al Ministerio de Trabajo y exigir la reinstalación de los compañeros. Digamos, porque este es un acuerdo visado y homologado, no en términos de la homologación normal que sufren los convenios colectivos, sino que está visado y firmado por el Estado. Así que el Estado mismo puede interpelar a las empresas para que reinstalen a los trabajadores que son despedidos. ¿Por qué Macri, por un lado, tiene una muy buena relación con la CGT, ¿no? Algunos dicen los fondos de las obras sociales, otros dicen, bueno, en realidad ha venido acompañando el diálogo, la negociación con Moyano, con Barrio Nuevo. Yo no sé si ha tenido algunas palabras desafortunadas últimamente. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de llevar a cero los convenios colectivos de trabajo y rediscutirlos, ¿no? Digamos, esto quiere decir rediscutir y empezar de cero con todos los derechos adquiridos. Cosa que el otro día fuimos muy enfáticos en decirle, nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a debatir sobre este tema sobre estos derechos que para nosotros son la piedra angular de la calidad de empleo. ¿Usted cree que Macri quiere una flexibilización laboral? Creo que el gobierno se le están quemando los papeles, ¿no? Digamos, el gobierno no arranca la economía, los ciclos y los mojones que nos van poniendo a lo largo de todo este tiempo, con la perspectiva de que sean el punto de crecimiento, no ha sido ninguno. Nos han comentado ahí que por ahí en el mes de agosto hubo algún repunte de la economía, pero en septiembre y octubre volvió a caer. Se volvió para abajo, sí. Con lo cual el gran desafío es ese. El gran desafío es ese. Y esto no sucede y creo que esta cuestión de decir, bueno, bajamos los derechos, bajamos los salarios y con eso ganamos competitividad, entre comillas, como lo llaman, y esto posibilita inversiones y demás. Digamos, esta es una gran fantasía que tiene un sector ideológico de nuestro país, planteándose la apertura al mundo cuando Argentina vive con más del 80% del consumo interno de su economía. Ahora, en ese sentido, a ver, viéndolo a Macri, ¿no? Usted lo ve a Macri y dice, bueno, es un pragmático, está tratando de, para hacer el contraste, ¿no? Es el peronismo viendo a Macri. Algunos dijeron que se parece más a un dirigente peronista, que, bueno, tiene algunos principios, pero después cuando ve que la cosa está difícil, va y acuerda que no haya despidos, por ejemplo. Pero que es totalmente contradictorio con la idea esta pero esto está bien, no está mal. La flexibilización laboral. No, pero esto está bien. Acá el gobierno dice, en abril va a despegar la economía. Bueno, de acá hasta abril, los que ganaron plata durante todo este proceso, que aguanten los trabajadores adentro de las empresas trabajando, ¿no? Y que esto permita que los trabajadores sean los mismos cuando repunte la economía, supuestamente, si es que va a repuntar. Después, con los movimientos sociales pasó lo mismo. Digamos, acá hay... El gobierno negoció también. Pero por supuesto, y nosotros acompañamos esa negociación, porque hay una necesidad crítica de sectores sociales que hay que atenderla. Y estos sectores no son ni especulan, ni generan ningún tipo de presión que desestabilice, ni mucho menos, al contrario. Esto sirve para armonizar mínimamente la sociedad. Tener empleo a los compañeros. Funes de Rioja, esto, ¿no? Que el acuerdo no tiene... Funes de Rioja que expresa, es el abogado de la UIA y además presidente de la COPAL, que expresa
la visión del empresario, de decir, bueno, esto que he firmado no tiene ninguna consecuencia legal, Bueno, pero tampoco tiene consecuencias. Lo que pasa es que Funes de Rioja, al igual que las autoridades de la UIA, tienen una asamblea hacia abajo que no es muy orgánica. Entonces tienen alguna culpa de las cosas que firman, ¿no? Lo que tienen que hacer es tener responsabilidad y entender y comprender cuál es la situación social que vivimos en la Argentina. Claudio Slotnick. Se habló mucho en su momento de que la CGT podía llegar a convocar un paro, después finalmente se sentaron a la mesa de negociación, eso quedó postergado. ¿Está en el menú de ustedes, en la agenda, poder hacer una protesta activa o no? Ese es un instrumento que está siempre. Digamos, acá todavía falta discutir el tema más profundo, que es qué hacemos con el sector productivo. Digamos, acá se están cometiendo torpezas que van a estar en discusión. El tema de las computadoras. Digamos, permiten que se importen computadoras a cero arancel, pero los insumos para fabricarlas acá tienen el 35% de arancel, digamos. Estas son las discusiones de fondo que estamos haciendo. No sé si lo han corregido o no a esta hora, pero digamos, este es el debate de fondo y por supuesto la medida de fuerza es un instrumento que uno nunca lo va a dejar de lado. El año termina... Lo que sí yo quiero aclarar, lo que estamos haciendo nosotros es construir sólidamente un poder político y lo que tenemos que hacer es administrar ese poder político, digamos. Si no, lo único que hacemos es armar una conducción para ponerle fecha a las medidas de fuerza. El año termina sin conflicto con la ley de emergencia social, el acuerdo que de la ley de esto de antidespido, de este pacto antidespidos, con el diálogo que tienen de la mesa productiva, del trabajo y demás, ¿termina sin conflicto sindical o social? Yo creo que sí, se ha avanzado en esta coyuntura. Por supuesto, todavía tenemos una gran discusión de algunos nichos que están planteando dudas con respecto al bono, así que ahí también vamos a caer con presión para que esto no suceda. Pero el bono de fin de año. El bono de fin de año, sí. Correcto. Pero creo que con este paquete de medidas hemos puesto a esta coyuntura crítica que estamos viviendo un poco de alivio, ¿no? Héctor, es decir, ¿creen que cierran un año con tranquilidad con esto? Sí, no es el mejor año, es un año... No, un año muy malo, pero que en términos económicos termina con déficit, termina con más pobres, con más desempleo, pero, digamos, por lo menos esta coyuntura la estamos discutiendo y la estamos atajando. Es decir, en todo caso, la discusión de medidas de fuerza será para el año que viene, pero este año prácticamente está cerrado. La medida de fuerza no es un fin en sí mismo. Digamos, no se discute la medida de fuerza. Se discuten objetivos y para llegar a esos objetivos los caminos son juntar poder, discutir, conversar, consensuar o no, y en el medio puede existir también la medida. Quiero su opinión respecto al impuesto a las ganancias. Mire el cruce durísimo que tuvo Elisa Carrió, que salió muy fuerte. Hay mucho enojo en el gobierno con Sergio Massa porque primerió con el proyecto de impuesto a las ganancias y Carrió directamente lo llamó extorsionador. Hay que decir la verdad, porque a mí me parece que hay una extorsión masista y que Massa es un demagogo. A la diputada Carrió ya le voy a contestar cuando terminemos de trabajar y de resolver el problema de 6 millones de argentinos. Aspiramos a que esos 6 millones de argentinos que esperan una respuesta nuestra no vean un chiquero politiquero, sino que lo que vean es que realmente resolvemos el problema. Massa lo que dice es, tenemos estos otros recursos. Bueno, nosotros queremos ver si esos recursos realmente existen, ¿no? Porque el problema que vemos es que, bueno, es muy fácil prometer algo que, como bien decís vos, no tenés la responsabilidad después de recaudarlo, entonces todo indica que no tiene costo esa promesa. Con el mismo énfasis con que el gobierno defiende a los empresarios, nosotros queremos defender al laburante. Pero yo me niego a la demagogia. Si quieren que gane un demagogo, que gane un demagogo. Entonces que venga Trump. Es el Trump de la Argentina. Bueno, ahí está Carrió, ¿eh? Bueno, creo que no. Dice, Massa es el Trump de la Argentina. Bueno, la doctora Carrió dice cosas de todo el mundo, digamos, así que diga cosas de Massa está dentro del zoológico de sus expresiones. Massa ha generado una propuesta que es superadora en términos de beneficios
creo que la del gobierno en términos de las escalas no es mala. ¿No es mala? No es mala en términos de escala, sí es muy mezquina en términos de las deducciones, que plantea reducir las deducciones, elimina la de la esposa y demás. El cónyuge, sí. El cónyuge. Con lo cual, digamos, lo que se puede hacer es un mix de las dos y encontrar un camino común. Lo que sí yo le digo es que con respecto a lo que dice el ministro de Hacienda, lo que se está planteando es tener la voluntad de gravar el juego, de gravar nuevamente a las mineras, de gravar cierta renta financiera que no sirve para la reactivación y para el crédito. A ver si entiendo. Este es el tema. La discusión de lo que ustedes están planteando, dicen, está bien la modificación de escalas que ha hecho el gobierno, pero el piso lo han dejado muy bajo, el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Hoy Massa lanzó una calculadora, ¿no? Una calculadora en su página, una calculadora del impuesto a las ganancias, donde uno entra un sueldo, por ejemplo, un sueldo de 40.000 pesos bruto, vamos a hacer el cálculo, bueno, casado, ¿no? Bueno, soltero, sin hijos. A ver, eso da su sueldo bruto. A usted hoy le retienen 3.973 pesos con el actual impuesto a las ganancias. Con la propuesta del Frente Renovador le retendrían 93 pesos. Con la propuesta del gobierno, 1.244. Bueno, es decir, entonces lo que estamos diciendo es que en vez de arrancar desde donde arranca el mínimo no imponible de la propuesta oficial, que arranque de los términos que plantea Sergio, ¿no? Que plantea Massa. Bueno, lo que pasa es que eso es mucha más plata. Bueno. Y el gobierno dice, también están detrás los gobernadores que no quieren resignar semejante recaudación del impuesto a la ganancia. Pero el proyecto del Frente Renovador trae acompasado fuentes de ingreso. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de grabarlos. Hay que grabar el juego, que es un tema que afecta en la sociedad a los más vulnerables, ¿no? Hay que grabar a las mineras y hay que grabar cierta renta financiera. Digamos, acá tenemos un caso que es el del dólar a futuro, ¿no? Digamos, le pagaron una ganancia totalmente extraordinaria. 70.000 millones de pesos. Y nadie se puso colorado. ¿No? Daer, ¿de cuánto fue la pérdida de poder adquisitivo promedio de los trabajadores? Y debe haber sido entre el 5 al 6%. En promedio, hay sectores que fueron muy castigados y hay sectores que por ahí tuvieron una doble negociación salarial y estuvieron compensando. ¿Qué le contesta a aquellos críticos que dicen que, mirando justamente esta pérdida de poder adquisitivo, la CGT fue muy débil, que debió haber justamente convocado a un paro, haber hecho más manifestaciones en la calle? Que se pregunten por qué Macri es presidente, los que critican. ¿Usted coincide porque parte de los errores fueron ahí. ¿Usted coincide con la apreciación de Bocio? De que hubo... Y no cabe duda, digamos, por ahí no coincido con todo, digamos. Sí. Yo tuve una visión mucho más crítica desde antes. De Cristina, de la Cámpora y demás. No en personas, pero sí de la intolerancia política que existía. Y cuando se dieron todos los gustos terminamos así. Digamos, el triunfo de Macri empezó a gestarse con la interna para ver quién era gobernador en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí se empezó a gestar el triunfo de Macri, ¿no? Una cosa totalmente virulenta, donde las acusaciones entre los candidatos eran barbaridades, ¿no? Y por supuesto, después a Scioli no le tiraban un centro. También Bocio reconoció acá hace un rato que las listas y todo lo armaba Máximo Kirchner al lado de Cristina. Lo armaba el poder. ¿Y quién era el poder? El poder era Cristina. Y Máximo Kirchner al lado. El poder era Cristina. Sí. Y se armaba en forma muy celular. Y este fue el error. Y si no, pregúntense, digamos, el candidato, y esto lo escucho ayer de algunos colegas diputados del Frente para la Victoria, ¿no? Preguntándose dónde está el candidato a vicepresidente que era el garante del proyecto, ¿no? Zanini. Nadie sabe dónde está, ¿no? Está en Santa Cruz y está ganando un muy buen sueldo. Bueno. En Santa Cruz es director del Banco de Santa Cruz. Pero por eso, digamos, ¿no? Sí. Digamos, la crítica es hacia la forma de hacer política, la construcción política, y esto llevó a la derrota. A ver, le hago la última, que con esto engancho a los economistas que van a estar seguramente muy interesados en saber. Usted dijo que se perdieron 5 o 6 puntos de poder adquisitivo salarial en el sector formal, en blanco, este año. ¿Cuál es la base de negociación de salarios para el año que viene? La base de negociación creo que la tendremos que ver
en abril para Pero es ver el cómo... 17% de inflación que dice el gobierno va a haber. Bueno, ¿Es 25? ¿Es 30? Acá no puede haber perspectiva Sí. porque una cosa dice el presupuesto, que yo Sí. me abstuve, no lo he votado, Sí. así que algunas diferencias tenemos con Diego también. Y, qué sé yo, la misión del fondo dijo el 23%. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo madura el limonero. Pero supongamos Si no, que, no supongamos podemos que la hacer otra inflación cosa, ¿eh? que ustedes creen que va a haber, acá el otro día Facundo Moyano dijo 25% va a haber de inflación el año que viene. Pero si ustedes suponen que va a ser 23%, ¿a eso le quieren cargar los 5 o 6 puntos que se perdieron este año? Nosotros, de acuerdo a cómo esté cada uno de los sectores, vamos a ir por el mejor salario posible. Esto no tengan duda. Es decir, recuperar parte del poder adquisitivo perdido este año. Por supuesto, por supuesto. Dar gracias por haber estado esta No, noche gracias a ustedes. en Plan M. Bueno.